poder disfrutar, como os decía, del pensamiento a través de Dios. Cuando nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, abrió los ojos. El término es abrir, el verbo. ¿Qué es lo que significa en la Biblia, mis hermanos, abrir los ojos? Tenemos el pasaje de Segunda de Reyes, que os invito a que abráis vuestra Biblia, para que podamos entender, disfrutar, saborear el mensaje de parte de Dios. El texto introductorio nos dice: entonces Eliseo oró diciendo, Dios, abre sus ojos para que vea. Esta frase nos va a servir para interpretar, leer en una banda sonora original el término que aparece en este versículo y que se traduce por abrir. ¿Qué significa en la Biblia abrir los ojos? En primer lugar, tiene lógicamente un sentido físico. Abrir los ojos una vez que los tenemos cerrados. Pero tiene otro significado que es el que nos vamos a meditar en este día. Un segundo mucho más profundo a ese sentido. Y os invito a que inclinemos nuestros rostros, a que oremos en este momento y podamos pedir que ese Espíritu Santo que está entre nosotros, porque no hay que pedir que venga, simplemente hay que pedir que nuestro corazón se adhiera a Dios en este momento. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre. Agradecerte, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos, darte las gracias por ello, Señor, y gracias porque tú siempre estás a nuestro lado. Queremos agradecerte ese privilegio y ayúdanos, Señor, a abrir los ojos en este día para gloria y honra tuya. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, como os decía, nos vamos a centrar en el segundo, en el significado más profundo de la expresión. Para entender este significado, recordemos una historia relacionada con el profeta Eliseo, que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 6. No sabemos con certeza cuándo se escribió el libro de Reyes. Y tampoco sabemos quién fue su autor. Lo cierto es que cuando un libro bíblico no nos dice el autor, no es una omisión, sino es un detalle impresionante. La relación del autor con el pueblo es tan estrecho que no hace falta poner quién es el autor. La tradición judía habla de Jeremías como el autor de este libro. El libro narra la historia del pueblo de Dios desde David hasta la época del rey Joacín, es decir, 37 años después de la invasión de Jerusalén por Nabucodonosor. Una historia de la corte, una historia que tiene que ver cómo Dios estuvo en medio de Israel en la época de los reyes a través de los profetas. La historia que nos ocupa se encuentra en la época del profeta Eliseo. Eliseo significa Dios es Salvador. Y tuvo un ministerio profético. Sabemos que la palabra profeta significa el portavoz de Dios, el que habla de parte de Dios. Eliseo fue un profeta que actuó en el momento de la monarquía y que ayudó a los reyes a decidir por Dios en su vida. Pero no vamos a hablar de reyes, sino que vamos a hablar de una historia en concreto. Se distingue al profeta Eliseo por ser el profeta que más milagros hizo de parte de Dios. En la Biblia, la palabra milagro no está en los originales, se llama obras portentosas, obras majestuosas de Dios. Y el profeta
actúo como instrumento en las manos de ese Dios. La primera vez, y ya entramos en materia, la primera vez que aparece la expresión abrir los ojos, aparece en Génesis capítulo 3. Y vamos a empezar a ver ese sentido más profundo del cual es la reflexión para el día de hoy. El texto lo conocemos, lo utilizamos. Génesis capítulo 3, versículo del 5 al 7, donde en el 5 y en el 7 se emplea la expresión abrir los ojos. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Estaréis de acuerdo conmigo que Adán y Eva no eran ciegos. Estaréis de acuerdo conmigo que la expresión abrir los ojos se refiere al sentido más profundo de la expresión. Como viese la mujer que el árbol era bueno, es decir, puso sus ojos, esos ojos que iban a abrirse a un sentido espiritual diferente. La mujer dice que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para prosperar. Tomó su fruto y comió. Después también dio a su marido, que igualmente comió. Y entonces lo dice el texto, y entonces se les abrieron a ambos los ojos. Aquí tenemos, mis hermanos, el verdadero profundo del término abrir junto al término ojo en todo el Antiguo Testamento. Siempre conlleva una nueva dimensión en la experiencia del ser humano. Hay textos donde se emplea de forma positiva y textos donde se emplea de forma negativa, pero siempre es abrir la experiencia humana a una nueva dimensión. Si es positiva o si es negativa, simplemente será el contexto quien nos ayude a reflexionar de esa manera. Recordad, Satanás les dijo, la serpiente, que tendrían una nueva dimensión de vida. Y esa es la idea fundamental que va a expresar este verbo, esta frase, en la primera parte de la Biblia. En el libro de Jeremías, profeta contemporáneo del rey, dice: grande es en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de Adán, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Aquí, hermanos, abrir los ojos, el sujeto es Dios. Y estaréis de acuerdo conmigo que es una expresión puramente humana. Dios sabe, trasciende lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que hay dentro de nuestra vida. Pero Jeremías, en un periodo de crisis, de invasión, sin ciudad, sin templo, sin adoración, dice: grande en consejo y poderoso. Y si miráis la última parte, para dar consejo según su camino y según el fruto de sus obras, a un pueblo que está en esclavitud. ¿Y cómo llama el profeta Jeremías a esa acción de Dios? ¿Cómo llama Dios? ¿Cómo llama Jeremías a que Dios se interese directamente por Dios? Cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de Adán. ¿Veis qué expresión más bonita? Que nos tiene que llegar a hacer pensar, mis hermanos, que un acto de fe siempre es abrir los ojos a una esperanza posterior. El símil comparativo sería: ¿puede ver el creyente con los ojos cerrados de su espiritualidad el mensaje de Dios para ellos? No. Es mucho más profundo que una simple mirada. Es saber que mirando a Dios, a través de los ojos de esa relación personal y estable con Él,
nuestra vida cambiará en ese momento. Adán y Eva lo fue en negativo. El consejo de Dios a Jeremías fue la liberación de la esclavitud 70 años después. Esa apertura de ojos abre la expectativa religiosa de una manera completamente diferente. Pero ¿sabéis? Daniel, capítulo 9, versículo 18, también aparece la expresión abrir los ojos. Y además nos habla de 3 acciones de Dios. Dios mío, inclina tu oído. Dios mío, escucha y abre tus ojos. ¿Veis que tanto el oído que escucha y los ojos en este contexto de Daniel tiene el mismo significado? Es decir, Daniel invita a Dios a que entre en la vida de su pueblo para que les haga abrir los ojos y vean un futuro diferente. Lo contrario, abrir los ojos en este contexto sería la ceguera espiritual. Fijaos, mis hermanos, lo importante de una simple palabra y todo el significado que tiene en la Biblia. Y mira nuestra desolación, mira la ciudad en la que se invoca tu nombre, pues nuestras súplicas no se fundan en nuestra justicia, sino se fundan en tu misericordia. Mis hermanos, aquí Daniel hace todo un itinerario de lo que espera de que Dios abra los ojos ante la situación, es decir, que se implique directamente en la solución del exilio, en la situación que el pueblo tiene en ese momento. Mis hermanos, Jeremías, si es que fue el autor de Segunda de Reyes, era contemporáneo de Daniel. Volvamos al texto original una vez que hemos visto que no simplemente se refiere a un parpadear de nuestros párpados en los ojos, sino que se refiere a una experiencia superior. Esta frase, como estamos viendo, analizando y compartiendo espiritualmente, tiene un significado muy, muy especial. Significa remover la falsedad y dejar entrar la verdad en la vida del ser humano. Abrir los ojos es abrirnos a la expectativa de futuro con Dios en nuestra vida. Eso fue lo que el profeta Eliseo hizo y compartió en el texto que nos ocupa en esta mañana. Y déjame que yo te haga una pregunta a modo de reflexión. Cuando miramos nuestra vida espiritual y miramos el futuro de nuestra vida, ¿lo hacemos con los ojos físicos o lo hacemos con los ojos espirituales? La diferencia será completamente diferente. Significa remover la falsedad y dejar entrar la verdad en nuestra vida. Se refiere, mis hermanos, a una percepción intelectual, no a la vista física. Queremos invitar a abrir los ojos al auténtico significado sobre Dios y sobre el plan para tu vida y para la mía. Los autores bíblicos eran muy cuidadosos a la hora de elegir las palabras. Dios le transmitía el mensaje, los protegía del error, pero las palabras las ponían los profetas. Y los que hemos visto, escribiendo Moisés, el gran profeta de Israel, escribiendo Daniel, escribiendo Jeremías, todos tienen la misma concepción. Abrir los ojos es mirar a través de Dios, como Dios nos mira a nosotros. Un poco de historia para situar el texto de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Era gobernador Ben-Hadad, gobernador sirio, que decidió arrestar a Eliseo y envió un ejército para capturarlo en Dotán, un enclave bíblico muy, muy
importante. Zona donde vivía el profeta. A este gobernador del imperio le molestaba las predicciones y la protección que Dios hacía a su pueblo y mandó arrestarlo. El criado de Eliseo se atormentó al ver a un ejército que rodeaba toda la ciudad. Pero Eliseo pidió a Dios que le abriera los ojos a su siervo para que pudiera ver lo que había alrededor de ellos. Hablemos de Dotán. Dotán es un enclave bíblico muy importante. Era una de las grandes rutas comerciales ya desde la época de los patriarcas. Y sabéis, curiosidad bíblica, Dotán es la ciudad donde José fue echado en una cisterna por sus hermanos. Si cogéis Génesis capítulo 37, versículo 17, aparece exactamente esta ciudad, la misma que Eliseo y su siervo tuvieron la experiencia que nos narra el texto. Génesis capítulo 37, que os invito a buscar en vuestra Biblia, nos dice exactamente en el versículo 17, dice, respondió el hombre, partieron de aquí, pues se les oye decir, vamos a Datán, y José fue sus hermanos y los halló en Datán. Ahora pues, versículo 20, matémoslo y arrojémoslo en una cisterna y digamos que una mala bestia lo ha devorado. Veremos entonces qué serán de sus sueños. Eliseo y José comparten un lugar en común. El lugar que tiene que ver con la ciudad, el lugar donde sucederá la prisión y la venta de José y la preciosa experiencia del profeta que nos ocupa. Analicemos, mis hermanos, el texto, donde va a aparecer 2 veces abrir los ojos. La que más me impresiona de esta historia es que relaciona no tener temor con abrir los ojos. Y me parece sugerente, porque la primera vez que aparece el término temer en la Biblia, y os invito a que también lo busquéis, se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 10. Conocéis todos el texto de memoria. Tras haberse abierto los ojos de Adán y Eva, como hemos visto en un texto anterior, nos dice Génesis capítulo 3, versículo 10, y contestó, después de preguntar Dios en el 9, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? La apertura de los ojos para Adán y Eva era negativa. Vieron un mundo que no conocían. ¿Y cuál es una de las consecuencias? Nos dice Génesis 3:10, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque yo estoy desnudo y me escondí. Mis hermanos, qué interesante es cómo se relaciona el abrir los ojos con el temor. En la caída, con un aspecto negativo. En la época del profeta Eliseo, un aspecto completamente positivo. Os invito, mis hermanos, a reflexionar en el tema. Él respondió, no temas. Cuando Adán dijo, tuve miedo,
nos ayuda a entender que en la Biblia el temor es, en sentido negativo, no entender el plan de Dios para nuestra vida. Y no temer es abrir la influencia de Dios en la vida del creyente. Dos escenas paralelas que nos ayudan a entender perfectamente el sentido bíblico de temer y de abrir los ojos. ¿Y por qué le dice el profeta a su siervo: no tengas miedo, está más con nosotros que contra ellos? Y es aquí, mis hermanos, donde se abre la expectativa de la frase que es el centro del estudio en este día. Entonces Eliseo oró diciendo: Dios abre sus ojos para que vea. Eliseo no era ciego. Simplemente él estaba mirando al ejército invasor de la perspectiva solamente humana. Y dice el texto que Jehová abrió los ojos del criado. ¿Y qué vio? Está más con nosotros que contra ellos. Jehová abrió los ojos del criado y vio la montaña cubierta de caballos, carros de fuego, en torno a Eliseo. Mis hermanos, se pueden ver los caballos, los carros con los ojos materiales. Podría haber el criado de Eliseo visto la protección de Dios ante la invasión del imperio asirio. Yo creo que no. Veis que en un versículo se hace una oración y Dios ejecuta inmediatamente lo que el profeta le pide. Era un momento de crisis. Y vio la montaña cubierta de caballos, carros de fuego, en torno a Eliseo. Qué espectacular, mis hermanos, es esta visión. Y nos ayuda a comprender el sentido de abrir el corazón del ser humano a la influencia. Y se utiliza para abrir los ojos en el sentido que los ojos son una de las avenidas del alma, con los cuales el ser humano entra en contacto con una realidad. En este caso, una realidad puramente espiritual. Cuando los arameos descendieron contra él, Eliseo replicó a Dios diciendo: y era esa gente con una luz cegadora. ¡Ay! Cómo me impresionaba cuando trabajaba este texto para vosotros. Cierra los ojos al ejército invasor. Qué interesante. Espero poder transmitiros la ilusión que me ha hecho estudiar este texto, este tema. Cuánto deseo, después de haberlo repasado, que el Señor abra mis ojos. No porque los tenga cerrados, sino porque necesito entender esa visión de mi existencia que Dios tiene para nosotros. Eliseo les dijo: no es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme y os conduciré al hombre que buscáis. Y los condujo a Samaria. ¿Veis, mis hermanos, que es una forma de desviar el ataque? Y el Señor le dio al criado de Eliseo la oportunidad de abrir sus ojos para ver la protección invisible que tenía Eliseo para no ser muerto a manos del gobernador de la zona. La generosidad del profeta se ve en el versículo 20 cuando dice: cuando entraron en Samaria
Eliseo dijo: abre Yahvé sus ojos para que vean. Yahvé abrió sus ojos y vieron sorprendidos que estaban en medio de Samaria. Es una historia, mis hermanos, que tiene una trascendencia especial. Y es la mediación del profeta de Dios. Los profetas fueron siempre seres humanos de la crisis. Fueron siempre personas que estuvieron al lado de Dios para resolver los problemas del pueblo de Dios o del creyente en particular. ¿Cuáles fueron, mis hermanos, las consecuencias de esta historia? Es muy significativo cómo termina. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 23. A ese ejército que iba, o esos hombres que iban a matar al profeta, los llevó a Samaria. Les sirvió un gran banquete. Y luego comieron y bebieron. Los despidió y regresaron a su señor. La banda de los arameos dejaron de invadir la tierra de Israel para siempre. Mis hermanos, abrir los ojos a Dios. Abrir los ojos, mis hermanos, a modo de conclusión, está relacionado con la relación personal con Dios. Ese es el uso que hemos visto 4 pinceladas en la Biblia. Es sinónimo de emuná, es sinónimo de fe. Y aquí, hermanos, me gustaría recordar algunos detalles importantes para que volvamos a plantear nuestra existencia religiosa. ¿Pudieron los grandes héroes de la fe hacer lo que hicieron si no hubiesen abierto sus ojos al proyecto de Dios? ¿Habría Noé construido un barco que no sabía ni para lo que servía, 120 años dando martillazos? Qué curioso. Construir algo que no sabes ni para lo que sirve. Pero nos dice Hebreos que por la fe, es decir, por la relación personal con Dios, y dejadme añadir, el Señor le abrió los ojos hacia su proyecto para la humanidad. Es sinónimo de relación personal y estable con Dios. Abrir los ojos, mis hermanos. Abrir los ojos es ver a través del plan de Dios para nuestra vida. Es poder acercarnos a una historia espiritual que no podemos ver con nuestra propia realidad existencial. Y en cierto modo, mis hermanos, está relacionado con la esperanza. Relación personal con Dios, conocer el plan de Dios y proyectar nuestra vida a través de esa esperanza maravillosa que el Señor tiene para nosotros. Me gustaría que en este día, mis queridos hermanos, reflexionásemos en qué significa abrir los ojos. Abrir los ojos es vivir una nueva experiencia de relación con Dios. Y la Biblia y las profecías nos ayudan a abrir los ojos, porque es el plan de Dios para nuestra vida. Qué detalle, hermanos, más importante para nuestra reflexión en este día. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y no olvides, cada día, cuando ores, permite que Dios abra tus ojos para ver que son más los que están contigo que los que están contra ti. Es mi deseo para todos vosotros. Amén.